llegó otra pregunta para William. Dice, el suyo aparece como un planteo favorable a la burguesía industrial, disminución de impuestos y aumento de impuestos a la renta de la tierra. ¿Es así? No, digo, a ver, mi planteo es, yo creo, ¿no? En base a un planteo, un análisis de base marxista de la economía, ¿no? Si se aumenta si se afecta la tasa de ganancia del capital, que puede ser industrial, no solo industrial, comercial, de servicios, si se aumenta la tasa de ganancia, los capitalistas que tienen tasa de ganancia elevada, que tienen mayor, como le llaman ahora en esa clasificación, dice, sectores dinámicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tienen capital más concentrado, más poderoso, que funcionan con tasas de ganancia más altas, pueden admitir esa reducción de la tasa de ganancia, la movilidad admiten la reducción de la tasa de ganancia, van a buscar no hacerlo, van a buscar aumentar precios o reducir salarios. Los capitalistas que están en la otra punta, las empresas pequeñas, medianas, les reducimos la tasa de ganancia, lo que pasa es que muchas de ellas van a cerrar, una parte de ellas van a cerrar directamente, porque la tasa de ganancia, la ganancia que están obteniendo, la ganancia absoluta que están obteniendo, es limítrofe, digamos, el límite, y entonces si le aumentamos los impuestos, cierran. En el caso de la renta de la tierra, por lo menos desde un punto de vista económico, la renta de la tierra es un ingreso que obtiene el rentista. Yo hablé de la tierra rural, pero está la tierra urbana también, ¿no? que genera renta y es muy importante. El afectar esa parte de la plusvalía que recibe la parte de la burguesía que es propietaria de la tierra, tanto rural como urbana, no debe incidir en la producción, no debe incidir en el funcionamiento. O sea, un campo arrendado, ¿no? Está el empresario que arrienda, ¿verdad? Contrata fuerza de trabajo, incorpora capital en forma de maquinaria, obtiene una ganancia. ¿Qué ganancia obtiene? Bueno, una ganancia que está regulada por la tasa media de ganancia, ¿verdad? Si nosotros afectamos ponemos una imposición sobre la tierra mayor que la que ya existe, es muy baja, vamos a afectar los ingresos del propietario, del arrendador, ¿no? Los ingresos del arrendador no tienen por qué generar ninguna otra utilidad económica. Obviamente, hay predios que generan renta y hay predios que directamente no generan renta, ¿verdad? Un predio pequeño, un predio de ganadero de 100 hectáreas, no genera renta directamente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de predios a partir de extensiones importantes de 500 a 1000 hectáreas, estamos hablando de rentas que van, por regla general, directamente a la acumulación, ¿no? Acá Daniel hablaba de la acumulación inmobiliaria, es cierto, pero en estos años los depósitos de los residentes, que son mayoritariamente uruguayos en los bancos, crecieron del orden de, antes de la crisis estaban en el orden de no recuerdo bien, pero en el orden de los 4 o 5 mil millones de dólares, crecieron a los 24 mil millones de dólares. O sea, los uruguayos, los capitalistas uruguayos, tenemos depositados en los bancos 24 mil millones de dólares. Eso es, en gran parte, hay ganancia de capital aplicado a la producción, a los servicios, al comercio, y también hay capital obtenido de fuente rentista, ¿verdad? Bien, y una pregunta para Nicolás. Dice, nos oponemos al ingreso de la pastera. ¿Qué programa sugiere
Partido de los Trabajadores a levantar para el PIT-CNT. Bueno, sí, definitivamente un proyecto, digamos, de país, de desenvolvimiento de las fuerzas productivas, etcétera, basado en el desarrollo de una pastera, de una tercera pastera, no hace más que profundizar la dependencia al mercado mundial, la dependencia de materias primas. No solo eso, sino, uno podría decir varias cosas. En primer lugar, el aspecto que tiene que ver con convertir a Uruguay en una especie de barraca, como decía la Müller. Pero el punto esencial es el siguiente: ¿qué deja la pastera? ¿Qué nos deja una tercera pastera? Realmente la pastera que se quiere instalar quiere acogerse a los mismos beneficios que se acoge UPM, digamos, de exoneración fiscal y demás. Entonces a Uruguay no le deja un peso, se exporta, digamos, se destruye el medio ambiente y, digamos, no desenvuelve ningún desarrollo industrial. No hay ningún desenvolvimiento en ese sentido. Entonces, bueno, definitivamente sí. Una tercera pastera no agrega, digamos, no agrega nada al desarrollo del país y no es, digamos, no es beneficioso para la mayoría nacionales. Con respecto al programa PIT-CNT, yo no sé si hacía referencia al aspecto de UPM o a la más general. Yo lo señalaba recién, hay algunos elementos, digamos, algunos planteos que los desenvolví en la última parte de la exposición, que bueno, que tenía que ver con esto, ¿no? Con eliminar, por ejemplo, los impuestos al salario y trasladar impuestos al capital. Acá quería comentar un poco, ya entré un poco en debate, pero lo que decía William con respecto a la ganancia industrial y demás. En el caso, por ejemplo, que yo estudié en la industria automotriz, la masa de exoneración impositiva era igual a la masa salarial. Es decir, la masa del total de subvenciones en industria era igual a la masa de los salarios. Es decir, el Estado le estaba pagando los salarios a la industria automotriz. Y aún así, quebraron grandes multinacionales que se están yendo del país. Entonces, es una política, digamos, que está condenada al fracaso. Esta política de subvención estatal, intervencionismo estatal. Porque además es el propio Estado el que está entrando en el circuito de la bancarrota. Entonces, como, digamos, elementos a colocar frente a la crisis y demás, por parte del PIT-CNT, yo recordaría algo que, digamos, recoge un poco de la rica historia nacional. En medio de la crisis, el estancamiento económico de la década de los 60, se da el Congreso del Pueblo en el 65 y el Congreso de la CNT en el 66, donde de allí se saca un programa de soluciones a la crisis. Un programa que tuvo fuerte impacto. ¿Sí? Nosotros podemos desenvolver, ahora no lo voy a hacer, algunas apreciaciones sobre ese programa, pero lo interesante me parece la iniciativa que tomó el movimiento popular en esa década, que tenía que ver con un programa de soluciones a la crisis y con un programa más de enfrentamiento al ajuste que se estaba llevando adelante y de enfrentamiento a la política reaccionaria y de derecha que se llevaba adelante en esa época, que culminó en el golpe de Estado el 27 de junio del 73 y la huelga general votada en aquel Congreso de la CNT, en realidad. Entonces, es necesario que el movimiento popular y el sindical en particular discuta su programa de soluciones a la crisis. Entramos ahora en un periodo que señalaba yo de ajuste, entonces es necesario que discutamos entre los trabajadores, los sindicatos, el movimiento popular en general, cuál debe ser nuestro programa de la crisis. Yo señalé algunos puntos que nos parecen esenciales, que tienen que ver en primer lugar con no pagar la externa, con nacionalizar la banca, con prohibir los despidos, con eliminar los impuestos al salario y, digamos, con
señalar, digamos, un curso de acción que es en este terreno, digamos, que es en un terreno de programa y que es en un terreno de alternativa política. Por eso nosotros señalamos, nos parece muy importante recuperar esa historia nacional, esa rica historia de iniciativas del movimiento popular y desenvolver un congreso de base del movimiento obrero para discutir un programa frente a la crisis. Creo que esa sería una iniciativa fundamental para llevar adelante en el próximo periodo.